Empezamos con la enseñanza de hoy, día 6. El tema de hoy es la santidad. Apartados porque pertenecemos. Entonces, vamos a ir al versículo de hoy, que está en la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 15 al 16. Busquen en sus manuales, en sus PDFs o en sus Biblias y vamos a leerlo. Primera de Pedro 1, 15 al 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Ayer rompimos acuerdos. Ayer anulamos acuerdos y contratos que habíamos hecho a lo mejor inconscientemente, inocentemente. Identificamos palabras y votos internos y temores y mentiras que abrieron puertas espirituales al enemigo para que nos atacaran una y otra vez. Pero hoy el Espíritu Santo nos va a llevar más allá, porque no basta con cerrar puertas. Ahora es necesario establecer una nueva forma de vivir. Amén. Entonces la liberación sin santidad termina recaída y la libertad sin transformación termina en repetición. Entonces el día 5, que fue el día de ayer, cerramos lo ilegal y en el día 6, que es hoy, vamos a consagrar lo legítimo. Amén. Entonces la santidad no comienza con lo que dejamos, sino con a quién pertenecemos, porque a veces pensamos que la santidad significa dejar esto, dejar lo otro. No, no comienza con lo que dejamos, sino con a quién pertenecemos. Amén. Entonces vamos a hablar un poco del contexto de este pasaje de Primera de Pedro 1, 15 al 16. ¿A quién le estaba hablando Pedro? Primeramente, Pedro le estaba hablando a personas que ya creen en Jesús, le estaba hablando a discípulos de Jesús, no le estaba hablando a los incrédulos en este pasaje. Le estaba hablando a los que ya creían en Jesús, pero que viven o vivían en un mundo donde nadie vivía como ellos. Eran creyentes nuevos, con presiones diarias, presiones para volver a su vida anterior o a mezclarse con el mundo para no ser rechazados. Pedro no les escribe para decirles lo están haciendo mal. No les estaba escribiendo para condenarlo, sino para decirles, recuerden quiénes son y quiénes son ustedes y de quiénes son ahora. Entonces, pero aquí Pedro está haciendo una referencia también al Antiguo Testamento. Les voy a pedir que, por favor, cierren todos sus micrófonos. Los micrófonos. Hay alguien que lo tiene el micrófono prendido. Jenny, si es posible, ¿puedes apagar todos los micrófonos? Silenciar todos los micrófonos, por favor. Creo que es Cristina. Cristina, ¿puedes apagar el... Ok. Bueno, entonces sigamos con la clase de hoy. Pedro les decía que no les estaba escribiendo para condenarlos, sino para decirles, recuerden quiénes son ustedes y de quiénes son, o sea, quiénes les pertenecen. Y Pedro también está haciendo una referencia aquí, con este pasaje, al Antiguo Testamento en Levítico 20, 26. Tomen nota porque eso no está en el bosquejo de hoy. Levítico 20, 26. Lo que Pedro acaba de escribir, lo que acabamos de leer, es una referencia al Antiguo Testamento, donde dice, y habéis de serme santos, porque yo, el Señor, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces, ¿cuál es el contexto de este versículo? Lo vuelvo a repetir. Levítico 20, 26 dice, y habéis de serme santos, porque yo, el Señor, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces, el contexto de este versículo es que Israel ya no era esclavo, pero todavía no sabía cómo vivir como un pueblo libre cuando el Señor le da estas palabras que acabamos de leer. Dios lo saca de Egipto físicamente, pero ahora necesita sacar a Egipto del corazón de Israel. Entonces, les da una serie de normas que regulan la conducta moral, la conducta familiar y espiritual para enseñarles al pueblo, a ese pueblo recién liberado, a cómo vivir cerca de su presencia, también cómo diferenciar lo santo de lo común y cómo reflejar a Dios en medio de otras naciones. Entonces, muchas prácticas pecaminosas eran comunes en las naciones vecinas, pero Dios no quería que su pueblo copiara esos patrones porque él sabía que esas cosas los iban a llevar otra vez a la esclavitud, pero a la esclavitud espiritual. Entonces, cuando Dios dice, os he apartado de los pueblos, no está diciendo, ustedes son mejores que los otros pueblos. Y no está diciendo, los otros no valen nada. Lo que Dios les estaba tratando de decir es, ustedes me pertenecen, ustedes reflejan mi carácter. Amén. Entonces, ¿qué significa
cuando Pedro dice que Dios los llamó, cuando él dice como aquel que los llamó es santo, ¿qué significa cuando él dice que aquel que os llamó? Cuando la Biblia dice que Dios nos llamó, significa que Dios nos buscó primero, ¿cierto? Cuando tú llamas a alguien, tú tomas la iniciativa de ir y buscar a esa persona y comunicarte con esa persona. Entonces dice que Dios los llamó, quiere decir que Él nos buscó primero, que Dios nos eligió y nos apartó y nos dio una nueva identidad, ¿ok? Porque Él nos llama, ¿para qué? Para que seamos sus hijos, su pueblo. Entonces eso nos da identidad. Entonces antes de pedirles que vivan diferente, Pedro les recuerda que ya pertenecen a Dios. Amén. Entonces, ¿qué significa ser santo? Para muchos, santo suena algo como complicado o imposible de alcanzar, pero no es tan complicado ni tan difícil de alcanzar como pensamos. Lo que pasa es que no hemos entendido lo que en realidad significa la palabra santidad, y por eso vamos a escudriñar este tema en el día de hoy. En la Biblia, santo significa apartado para Dios. No quiere decir perfecto, no quiere decir sin errores, y no quiere decir que somos mejores que otros. Entonces, ser santo en realidad significa que ya no vivo para mí porque mi vida le pertenece a Dios. Amén. Es tan simple como eso. Entonces, es como algo que alguien reserva solo para un propósito especial. También cuando Pedro dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, Pedro está diciendo que seguir a Jesús no es solo ir a la iglesia, es cómo hablamos, cómo tratamos a otros y cómo tomamos decisiones y también cómo reaccionamos cuando nadie nos ve. Entonces, vivir en santidad es vivir de acuerdo a nuestra nueva identidad y no es por obligación, sino por amor. Amén. Entonces, ¿por qué Dios pide santidad? No porque quiera controlarnos y no porque quiera castigarnos. Dios pide santidad porque Él es santo y porque quiere que vivamos una vida segura, una vida protegida y saludable espiritualmente. Entonces, en la Biblia, santo no significa, como les decía, no significa que tenemos que ser perfectos. Significa que tenemos que ser apartados porque hemos sido apartados por Dios. Significa que tenemos que estar consagrados a la obra de Dios y a los propósitos de Dios y separados para un uso específico. Amén. Lo repito, en la Biblia santo no significa perfección. Santidad no significa perfección. Significa ser apartado, consagrado, separado para un uso específico. Entonces, la santidad no significa que seamos mejores que otros, significa que pertenecemos a alguien. Y cuando alguien tiene dueño, no se usa de cualquier manera. Cuando alguien tiene dueño, no puede hacer lo que le da la gana. Y en la Biblia, santo no significa que somos moralmente superior, sino que somos apartados para un dueño y un propósito. Entonces, quiero que les quede eso claro en el día de hoy. Entonces, la idea clave de esta enseñanza es que la santidad no empieza con conducta, no es por lo que hacemos, ni lo que decimos, no empieza por conducta, sino que empieza por pertenencia, a quién le pertenecemos. Entonces, les voy a dar una explicación más sencilla de esto para que podamos entender este concepto que a veces pensamos que es tan difícil, el concepto de la santidad. En el Antiguo Testamento, muchos objetos eran llamados santos, como las vasijas, los utensilios del templo, los altares, las vestiduras sacerdotales. Pero esos objetos no eran mágicos ni eran mejores en calidad que otros objetos. Eran de la misma madera, del mismo metal y del mismo tejido. Ahora, ¿qué era lo que los hacía santos? Que pertenecían a Dios y no podían usarse para cualquier otra cosa. Entonces, una vasija se volvía santa no por lo que era, sino por a quién le pertenecía. Amén. Entonces, les voy a dar otro ejemplo, un ejemplo más cotidiano, que también es muy claro. Ahora, imagínense dos sillas idénticas. Hay dos sillas y ambas son idénticas. Y una silla está en la sala de espera de algún lugar. Vamos a suponer en la iglesia. Hay dos sillas idénticas y una la ponemos en la sala de espera. Y la otra la ponemos en una oficina privada con un letrero que dice reservada. Entonces, ¿es la silla reservada mejor en material a la otra? No, les dije que ambas eran idénticas, del mismo material, del mismo color. Entonces, no, la silla que está reservada no es mejor que la otra. Es más bonita tampoco porque son idénticas. O sea, lo que hace diferente es que tiene dueño y propósito. La que dice reservada tiene un dueño y tiene un propósito y no es mejor que la otra. ¿Me están entendiendo? Eso es santidad. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestra vida? Cuando Dios dice, sed santo, no está diciendo sean más buenos que otros o sean perfectos o nunca fallen. Amén.
Cuando Dios dice que sean santos, Él en realidad está diciendo, vivan como personas que me pertenecen. Por eso eso no hace ciertas cosas, por eso no hacemos o no nos atrevemos a hacer ciertas cosas, no porque no se pueda, sino porque no te perteneces a ti mismo. Amén. Y vamos a ver lo que dice también Primera de Corintios. Este es otro pasaje, no lo voy a leer completo, lo voy a resumir, pero escríbanlo en sus notas porque no está en el bosquejo de hoy. Primera de Corintios 6, 19 al 20. Primera de Corintios 6, 19 al 20. En resumen, lo que dice esto es que no sois vuestros, dice, habéis sido comprados por precio. Amén. No nos pertenecemos porque fuimos comprados por precio y precio de sangre. Entonces, vivimos apartados no por orgullo, sino por pertenencia. Entonces, Dios no dice, sed santos para que me pertenezcan, sino que Él dice, sed santos porque ya me pertenecen. Amén. Ahora, la santidad, como les decía, nace de la pertenencia y no de nuestro esfuerzo humano, porque eso es lo que trae la religión, la religiosidad, que piensan que la santidad nace por un esfuerzo humano. Entonces, la religión enseña, compórtate mejor para que Dios te acepte. Y el evangelio declara, Dios te aceptó, ahora vive como su propiedad. Entonces, ven la diferencia entre lo que es la religión y lo que es la relación con Dios o el verdadero evangelio. Lo repito, la religión te enseña, compórtate mejor, porque se trata es nada más de comportamiento, vístete mejor, haz esto mejor, compórtate mejor para que Dios te acepte. Pero el evangelio declara, Dios ya te aceptó, ahora vive como su propiedad. Entonces, la santidad no se construye por fuerza de voluntad, sino por identidad restaurada. Cuando sabemos a quién pertenecemos, nuestras decisiones entonces cambian. Amén. No decimos no al pecado por miedo al castigo, sino por amor a aquel que nos llamó, que nos apartó y nos separó y nos brindó muchísimo amor. Amén. Entonces, el problema no es que el creyente quiera pecar, es que no siempre recuerda a quién pertenece. Porque si en todo momento recordaríamos a quién le pertenecemos, a un Dios bueno, a un Dios amoroso, a un Dios santo, si nos concientizamos de eso, entonces vamos a tomar mejores decisiones. Así es que el problema no es que no queremos pecar. Amén. No, pero el problema no es que queramos pecar, porque yo creo que nadie quiere pecar deliberadamente, sino que se nos olvida a quién le pertenecemos. Entonces, cuando algo nos pertenece, lo cuidamos, ¿cierto? Cuando compramos algo de valor, cuando nos costó mucho dinero, lo vamos a cuidar. Entonces, cuando entendemos que nuestra vida es de Dios, dejamos de vivir como si nos perteneciéramos a nosotros mismos. Amén. Entonces, la santidad no es legalismo, como les decía, no es religión, no es legalismo y no es perfección. Cuando hablamos de santidad, muchas personas piensan inmediatamente en reglas estrictas. Por eso vemos que mucha gente no quiere venir a la iglesia. Hay gente en el mundo que no quiere ser parte del cuerpo de Cristo, que no quieren visitar una iglesia, que no quieren saber nada del evangelio, porque se les ha predicado, en algún lugar han escuchado acerca de todas estas reglas estrictas. Entonces a veces pensamos eso, que cuando pensamos en santidad enseguida pensamos inmediatamente en vivir con miedo a equivocarse o en una vigilancia constante de sus fallas. Entonces, esa idea no viene del corazón de Dios. Amén. Eso es legalismo. Entonces, el legalismo se enfoca más en el comportamiento externo que en la transformación interna. Entonces, el legalismo produce culpa, produce temor, produce vergüenza, pero rara vez produce un cambio verdadero. A veces lo que produce es un cambio pasajero, pero no un cambio duradero ni verdadero. Entonces, la santidad bíblica no se trata de vivir bajo presión espiritual, sino de caminar rendidamente delante de Dios. Amén. Y no es una lista de prohibiciones, es una relación viva con Dios. Dios no nos pide impecabilidad porque Él sabe que somos seres humanos, Él sabe que somos frágiles, pero sí nos llama a tener un corazón sensible. Entonces, un corazón santo no es aquel que nunca falla, sino aquel que no justifica su falla. Recuerden, hace unos días atrás en una de las enseñanzas hablamos que a veces venimos ante Dios y lo que queremos es justificar nuestras fallas. Cuando confesamos nuestros pecados, empezamos a explicar demasiado y a justificarnos. No, un corazón santo no es aquel que nunca falla, sino aquel que no justifica su falla, que no la normaliza y que responde con humildad cuando el Espíritu Santo nos confronta y nos señala algo que está mal. Entonces, el problema no es caer, el problema es perder sensibilidad. Cuando perdemos la sensibilidad es cuando ya hemos pecado demasiado y ya tenemos un comportamiento pecaminoso repetitivo. Entonces perdemos la sensibilidad, ya no pensamos que estamos pecando.
Ya pensamos que todo anda bien y que a Dios no le molesta la mentirita o cualquier actitud mala. O sea, cuando el corazón se endurece, deja de escuchar la corrección de Dios y empieza a convivir con lo que antes le incomodaba. Amén. Eso es perder la sensibilidad espiritual. Entonces, la santidad, en cambio, mantiene viva la convicción de que estamos pecando o que estamos mal. Entonces, no te empuja a esconderte de Dios cuando fallas, sino que te empuja a acercarte más a Él y más rápidamente. Cuando fallamos, la convicción que tenemos y la relación que tenemos con Dios no te va a empujar a esconderte de Dios, sino a buscarlo enseguida para confesar tus pecados y para arrepentirte. ¿Por qué? Porque tienes una convicción de que a quién le perteneces, tienes una convicción de que tienes un Padre amoroso que está listo con sus manos extendidas para perdonarte y restaurarte. Amén. Entonces, la santidad, como decía, no es perfección, porque la perfección apunta al orgullo, porque nos hace creer que podemos hacerlo solos, que ya llegamos, we made it, o que somos espiritualmente superiores. Pero la santidad también apunta a la dependencia, porque reconoce que cada día necesitamos la gracia de Dios y su misericordia. Reconoce que Dios es nuestra guía y reconoce la corrección del Espíritu Santo. Entonces, Dios no está buscando creyentes que aparenten no fallar, sino hijos que no se acostumbren a fallar, que no negocien con el pecado ni lo conviertan como algo normal en sus vidas, en su vida espiritual. Entonces la santidad no elimina la lucha, porque la lucha siempre va a estar ahí. Siempre hay una lucha entre el espíritu y la carne, pero la santidad sí cambia nuestra respuesta frente a esa lucha. Entonces ya no luchamos desde la culpa, sino desde la identidad. Amén. Ya no obedecemos para ser aceptados, sino que obedecemos porque ya hemos sido afectados. Entonces, Dios no busca gente que no falle, gente que no se acostumbre a fallar. Gente que cuando falle sepa inmediatamente que tiene que confesar su pecado ante Dios, que tiene que arrepentirse y buscar la restauración. Ahora, regresemos a lo de Primera de Pedro, donde dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Pedro no limita la santidad al templo, al ayuno, a la oración. Dice que en toda vuestra manera de vivir. Amén. Y eso incluye a nuestros pensamientos. Dios quiere que seamos santos en nuestros pensamientos. Nuestras conversaciones deben ser conversaciones santas. Otra vez le digo que no necesariamente significa que van a ser conversaciones perfectas, sino conversaciones santas. O sea, que cuando estamos conversando con alguien tenemos que recordarnos a quién le pertenecemos y no involucrarnos en conversaciones perversas o conversaciones que uno sabe que contristan al Espíritu Santo. Eso también incluye relaciones. ¿Con quién te relacionas? Hábitos ocultos, decisiones diarias que tomamos. Entonces la santidad no es un evento espiritual, es una forma de vivir consciente. Vivimos apartados no porque el mundo sea necesariamente impuro, sino porque Dios habita en nosotros. Amén. Entonces, donde Dios habita, todo se ordena. Donde Dios habita, todo se ordena. Amén. Otro concepto de la santidad es que la santidad protege lo que Dios libera. Entonces, ayer, recuerden que se rompieron acuerdos espirituales. Y hoy se establecen límites santos. La santidad sella lo que fue liberado ayer. Amén. Cuando vivimos sin santidad, lo que fue expulsado busca regresar. Siempre busca regresar. Y es bíblico. La palabra dice que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, anda por lugares desiertos y buscando a ver cómo regresa a su casa antigua. Entonces, pero cuando vivimos consagrados, no hay espacio legal para el enemigo. O sea, la santidad no es restricción, es protección. Te protege de estos espíritus malignos que siempre quieren regresar, buscan regresar para volver a habitar en nosotros. O sea, la santidad no es restricción, es protección. No nos apartamos porque el mundo es malo, nos apartamos porque somos tesoro suyo, tesoro de Dios. Amén. ¿Les quedó claro? Veo muchos deditos, muchos corazones. Más claro no canta un gallo. Estoy leyendo los comentarios. Yo creo que esta enseñanza es muy poderosa. Muchos me dijeron que la enseñanza de ayer, eso fue tremendo, pero para mí esta es aún más poderosa, porque ¿de qué nos vale tener el conocimiento de que hemos hecho pactos
o decretos, votos internos y acuerdos espirituales. ¿De qué nos vale tener todo ese conocimiento si no podemos entonces entender cómo vamos a mantener la santidad después de haber sido liberados de esas cosas, de esos votos internos, de esas cosas que nos han atado? Esta es la parte más importante del cristianismo, mantener nuestra santidad, pero para poder mantenerla tenemos que entender exactamente qué es la santidad y qué es lo que Dios requiere de nosotros. ¿A quién le pertenecemos? Aquel que nos amó, nos apartó, nos consagró y nos llamó con un propósito eterno. Entonces, en el día de hoy, yo quiero hacer una oración de consagración y de pertenencia. Esta oración no está en el manual, así es que quiero que todos cerremos nuestros ojos y vamos a orar y vamos a hacer unas declaraciones. Amén. Padre, hoy reconozco que te pertenezco. No soy mío. Fui comprado por precio. Santifica mi manera de pensar, mi manera de hablar y de vivir. No quiero solo libertad, quiero transformación. Aparto mi vida para ti, no por miedo, sino por amor a ti. Amén. Y vamos a hacer una declaración también. Vamos todos juntos a hacer esta declaración. Vivo en santidad porque pertenezco a Dios. No camino en legalismo, camino en identidad. Mi vida es apartada para la gloria de Dios. Amén. Así es que recuerden, la santidad no nos aleja de Dios, sino que nos acerca más cuando entendemos a quién le pertenecemos. No nos limita, nos define y no nos esclaviza, sino que nos protege. Amén. Así que vamos a ir al manual del ayuno. Mañana seguimos avanzando, pero hoy afirmamos que somos suyos, por eso vivimos apartados y agradecidos. Así que vamos a ir al manual, a la clase de hoy, al día 6, y vamos a ver cuál es la tarea de hoy. Vamos a ver el diario bíblico del día. La tarea para hoy es, vas a escribir en una hoja o aquí mismo en el manual para los que compraron el libro, y se escribe apartado o apartada o consagrado. Apartado, escribe las palabras apartado o consagrado y marca áreas de tu vida que deseas vivir con obediencia. Vas a escribir apartado y luego vas a escribir todas las áreas de tu vida que deseas vivir con obediencia, que a lo mejor en estos momentos son áreas que están un poco mal, que andas un poco mal o débil. Vas a escribir aquellas áreas de tu vida que tú deseas vivir con obediencia. Y vas a dibujar un círculo como símbolo de pertenencia a Dios. O sea, escribe todas esas áreas y luego un círculo alrededor de todas esas áreas como símbolo que esas áreas pertenecen a Dios, que tú perteneces a Dios. Amén. Y por último, también les comparto la receta del día. Vamos al día 6, es ácido energético verde.